La palabra con nosotras, con nosotros. Una reflexión de la palabra cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad universitaria. Hola, buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a la palabra con nosotras, con nosotros. Continuamos nuestro caminar a través de la segunda carta de Pablo a los Corintios. Vamos a iniciar el capítulo 11, que va un poco secuencia con el capítulo 10 que comentamos anteriormente. Estos 4 últimos capítulos, 10, 11, 12 y 13, muy probablemente formaban una carta que es inclusive anterior al capítulo 9, 8, parte del 7, donde ya Pablo tiene un tono mucho más de reconciliación, de agradecimiento, de consolación ante lo que escucha que está pasando en Corinto. Los capítulos 10, 11, 12 y 13 son una queja abierta de Pablo, pues a la manera como los corintios se han dejado embaucar por estos misioneros de los que ya hablamos, estos misioneros muy probablemente venidos de la iglesia de Jerusalén y que tratan de socavar la autoridad moral que Pablo tiene ante la comunidad de Corinto. Esta carta seguramente fue escrita entre su segunda visita y la tercera que promete, pero que nunca llegó a realizar. Vamos a empezar el capítulo 11. Vamos a ver una argumentación curiosa de Pablo, como utilizando paradojas, en ocasiones contradicciones, etc. Va tratando de llevar adelante su argumentación, que es afirmar con pruebas contundentes de dónde viene su autoridad y por qué los corintios deberían de tener esos criterios más, podríamos decir, evangélicos o cristianos, para juzgar el actuar de quienes se presentan como apóstoles. Vamos a empezar leyendo los versículos del 1 hasta el 15 de este capítulo 11 y después los iremos explicando con mayor detalle. Dice el texto: Ojalá aguantaran ustedes un poco de locura de mi parte. Sé que me aguantarán. Tengo celos de ustedes. Celos de Dios, porque los he prometido a un solo marido, Cristo, para presentarlos a Él como virgen intacta. Me temo que así como la serpiente sedujo a Eva con su astucia, también ustedes se dejen corromper abandonando la sinceridad y fidelidad a Cristo. Porque si se presentara a alguien anunciando un Jesús que yo no anuncié, o recibieran un espíritu diverso del que han recibido, o una buena noticia diversa de la que han aceptado, ciertamente lo tolerarían. Pienso no ser inferior en nada a esos superapóstoles. Que no tengo preparación para hablar, no me falta el conocimiento, y esto lo he demostrado siempre y en todo. Hice mal en humillarme para elevarlos a ustedes, predicando gratuitamente la buena noticia de Dios. He despojado otras iglesias aceptando su ayuda para servirlos a ustedes. Mientras viví con ustedes, aunque pasé apuros, no fui carga para nadie, ya que los hermanos venidos de Macedonia me socorrieron en mis necesidades. Siempre me mantuve y me mantendré sin ser una carga para nadie. Por Cristo les aseguro que nadie en Acaya me privará de este honor. ¿Será acaso porque no los amo? Dios sabe cuánto. Y lo que hago lo seguiré haciendo para quitar de raíz todo apoyo a los que buscan un pretexto para presumir de ser como yo. Esos tales son falsos apóstoles, obreros fingidos, disfrazados de apóstoles de Cristo. Su táctica no debe sorprendernos. Si el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz, no es de extrañar que sus ministros se disfracen de agentes de justicia. Pero su final responderá a sus obras. Palabra de Dios. Podemos imaginarnos, lo que los he sugerido en otras ocasiones, cuáles son estas argumentaciones que a Pablo le han llegado, que presentan estos que él llama falsos apóstoles o superapóstoles, para desacreditar a Pablo. Y él, a través de su exposición, va desarmando esos argumentos.
Primero que nada, una y otra vez, aunque llama la atención con fuerza y con rigor, no deja de mandar mensajes del cariño que les tiene. Hasta en nuestra música popular aparece el dicho de sabiduría, la sabiduría del pueblo, sabiduría común, en el sentido de prefiero que me odies a que me tengas indiferencia, ¿no? Cuando alguien ama a una persona, cuando alguien siente un tipo de pasión hacia otra persona, también tenemos aquel dicho popular de el amor al odio hay solo un paso, pero ese paso es el que distingue, o lo que aquel dicho que decía prefiero odio que indiferencia, lo que realmente transmite que la persona con la que estamos en conflicto no le interesamos o valemos menos que nada o nada, es la indiferencia. Pablo se ocupa de los corintios porque los ama. Si fuera indiferente ante ellos, pues le daría igual. Si se dejan embaucar por estos falsos apóstoles que vienen a inquietarlos. Ya sabemos algunas de estas argumentaciones, lo hemos dicho en otras ocasiones, que vienen de la iglesia de Jerusalén, que han sido formados o han vivido en convivencia con los primeros apóstoles, los 12, que han recibido sus cartas credenciales de esos 12 apóstoles, o de esa iglesia madre de Jerusalén. Algunos autores consideran que estaban vinculados al grupo de Santiago, aquel conocido como pariente del Señor o hermano del Señor, que era el líder en Jerusalén de esta facción más conservadora, más judaizante. Recordamos que en Jerusalén, en esa iglesia madre, había una facción que no era tan conservadora o tan apegada a los ritos judíos y a la identidad devota judía de la época, que estaba sustentada por una interpretación particular de la ley. Ese otro grupo de la iglesia de Jerusalén era el de Pedro. Vale la pena recordar la actitud de Pedro cuando regresa de encontrarse con Cornelio y de percibir que en la familia de Cornelio el Espíritu actúa. Perciben ellos esa sensibilidad que solo el Espíritu de Cristo puede suscitar, ¿no? De amor, de cercanía, de humildad, de solidaridad, de comprensión, etc. Algo poco común en la cultura de aquel entonces. Ahí realmente se veía esta irrupción del Espíritu en medio de la iglesia. Entonces, esos eran los argumentos. Nosotros venimos de esa iglesia, nos mandan personas con autoridad. ¿Y ustedes a quién siguen? A este pobre vagabundo itinerante que está consciente que lo que predica no vale nada, por eso no cobra por predicar, etc., ¿no? Humillándolo. Sabemos que, por nuestra fragilidad humana, las cosas que se nos presentan como muy costosas, tendemos en ocasiones a valorarlas ingenuamente como superiores. Y así se presentan estos apóstoles, por nuestra superioridad, etcétera, o precisamente por lo que le demandamos a las comunidades de cómo nos atiendan, nos obedezcan, hagan caso de las instrucciones que les estamos dando, de adoptar la práctica judía para ser salvados, pues valemos más que el apóstol. Valemos más que ese pobre pobretón que llegó a ustedes con una mano adelante y una atrás y que porque sabe que no vale lo que él comparte, pues ni siquiera se atrevió a pedirle que lo ayudara. Pablo está respondiendo a estos argumentos que lo desacreditan, pues subrayando la experiencia de los corintios con Pablo el tiempo que estuvo en medio de esa comunidad. Mañana continuaremos analizando esta manera como Pablo presenta su propia autoridad apostólica. Que tengan un buen día, Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirka. Escúchalo de lunes a viernes a las 8:45 de la mañana por radioiberoleon.com, a través de nuestra app gratuita para iOS y Android o por Spotify. Esta es una producción de Radio Ibero León en colaboración con el ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara.